Hola a todos, soy Sagrario Lantarón y en el vídeo de hoy vamos a trabajar con funciones de biblioteca. Son funciones que están presentes en el propio MATLAB Octave, en el propio intérprete, ya están programadas y simplemente tendríamos que usarlas. Pero para ello tenemos que saber cómo usarlas, qué hacen, qué argumentos de entrada necesitan y qué hacen, qué devuelven. Vamos a dividir estas funciones en diferentes categorías. Empezamos con funciones matemáticas para cálculos básicos. Muchas de ellas ya las conocéis. Tenemos la de valor absoluto, ABS. Devuelve el argumento de entrada en valor absoluto. El resto de una división. La raíz cuadrada. Log me calcula el logaritmo neperiano. Log2 el logaritmo en base 2. Log10 logaritmo en base 10 y xp función exponencial. Cuando queráis hacer e elevado a algo, no uséis el número e porque está codificado como una constante en Octave, pero no en MATLAB. Utilizar la función exp. Os señalo las funciones que debéis conocer. Solo de utilizarlas alguna vez, pues ya se nos queda. Las que os marque con una elipse son las que deberíais conocer. Para cálculos básicos estadísticos tenemos una función que me calcula la media, min. No os la pongo como que la tenéis que conocer porque la media la podemos calcular según dos funciones que ya conocemos, que es la suma de todos los valores entre el número de valores, sum entre length. También hay otra función que calcula la desviación típica. No hace falta estudiarla. Funciones trigonométricas tenemos muchas. Para hacer cualquier tipo de cálculo trigonométrico, aquí tenéis seno, seno hiperbólico, coseno, coseno hiperbólico. Hay que notar que el argumento que metemos es en radianes. Si quiero calcular el seno de 180 grados, debo ponerlo en radianes, seno de pi. Y me debería dar 0. Fijaros que pi es un número irracional que tiene infinitos decimales, por tanto el ordenador lo habrá acortado a esos 15 decimales máximo. Así que nos va a dar 0 o nos va a dar casi 0 este resultado. Bueno, pues como veis nos da casi 0. Es un valor por 10 a la menos 16, pero es el 0 para el ordenador. Para el ordenador se puede decir que esto es 0, es el error de aproximación del valor pi. Vamos a aplicar el coseno de 0. En este caso no hay aproximaciones, 0 es 0, así que me da el valor 1 exacto. Como os digo entonces, los argumentos van a ir siempre en radianes. Saberos, pues seno, coseno y tangente, por ejemplo, con esas nos valdría. Otras funciones trigonométricas también está el arcoseno, arcocoseno y de todas las demás, arco tangente, arco secante, etc. Aquí no las solemos usar. Funciones de redondeo. Tenemos fix, que elimina la parte decimal del número, sea cual sea. Floor, que obtiene el mayor entero menor o igual a x, es decir, el entero que esté por debajo de nuestro número x. Sail es el techo, obtiene el entero por encima. Y round redondea al más cercano. A veces me preguntáis si sería lo mismo fix que floor, que suelo. Vamos a verlo. En el caso de números positivos, sí sería lo mismo, ya que si yo tengo una variable que vale 3.7, por ejemplo, si hago fix de x,
devolverá esta función en la variable de la izquierda, es decir, en ANS, el número sin los decimales, truncando ese número quitando los decimales, es decir, 3. Si hago con X algo similar con la función floor de X, me coge el entero que esté por debajo y por tanto también es 3. Sin embargo, si me voy a los números negativos, vamos a pasar el X cambiándole de signo. Fijaros cómo lo he puesto, X igual a menos X. El X ya es menos 3.7. Si hago fix de X, pues quito los decimales directamente y me quedaría menos 3. Pero si hago floor de X, es el suelo, el que está por debajo del menos 3,7 es menos 4. Como veis aquí ya no coincide. Así que no son dos funciones equivalentes. Estas funciones sí que debemos conocerlas porque se utilizan bastante. Funciones para trabajar con polinomios. Los polinomios en ingeniería son muy importantes porque aproximan muchas otras funciones. Entonces, trabajar con ellos es importante para nuestra profesión. Os voy a comentar cómo vamos a trabajar con polinomios dentro de MATLAB o Octave. Imaginar que queremos trabajar con el polinomio 3x cubo menos 7x cuadrado más 2. Bueno, pues para trabajar con él y utilizar todas las funciones con las que se usan polinomios, debemos crear un vector con los coeficientes de ese polinomio de mayor a menor grado. Aquí faltaría el grado 1, que estaría con un coeficiente entonces 0, ¿vale? Así que puedo crearme un vector con los coeficientes 3, menos 7, 0 y 2. De esa manera vamos a poder trabajar con las funciones que se aplican a los polinomios, metiendo este vector como argumento. Por ejemplo, la función polival. Primer argumento, el vector con los coeficientes, como acabáis de ver. Segundo argumento, un valor de x. Lo que hace es sustituir en el polinomio, con los coeficientes que están en P, el valor de x que indiquemos y me da el valor de ese polinomio evaluado en x. Roots obtiene las raíces del polinomio que metemos como argumento, es decir, del vector cuyos coeficientes son el polinomio del que quiero sacar las raíces. Y las va a dar como resultado en la variable de la izquierda en un vector columna. Poli es como la operación inversa a la anterior. Metemos como argumento un vector con las raíces y me da como resultado el vector de los coeficientes del polinomio que tiene esas raíces. ¿De acuerdo? Si meto en roots el polinomio, obtengo las raíces. Si meto en poli las raíces, obtengo el polinomio. Polider lo que obtiene es un vector con los coeficientes, resultado de derivar el polinomio P. Polyfit lo que hace es, dado un vector X con diferentes valores numéricos y un vector Y con diferentes valores numéricos, suponemos que X son abscisas e Y son ordenadas de unos puntos, pues obtiene un polinomio de grado n que se ajuste lo mejor posible a esos puntos. El error que va a tener va a ser el mínimo en el sentido de mínimos cuadrados. Las funciones que debemos conocer son las que os marco aquí con esta elipse. Por ejemplo, si tengo el polinomio x cuadrado menos 1, coeficiente de x cuadrado, coeficiente de x sería 0 y coeficiente de
grado 0 menos 1. Ese sería el vector que identifica el polinomio x cuadrado menos 1. Vamos a trabajar con la función, por ejemplo, polival y roots. Polival. En el polinomio P, el valor donde quiero evaluarlo, en x igual a 5, por ejemplo, ¿qué tiene que dar? Pues sustituyo x por 5, cuadrado menos 1, nos daría el 24. Roots. Tenemos las raíces. Tenemos que sacar las raíces del polinomio P. Pasarán a la izquierda a ANS. Y son 1 y menos 1, como sabemos del polinomio sencillo que hemos puesto. Polider. Derivo el polinomio P, que sería 2x. Así que el polinomio que me sale el resultado es coeficiente 2 de grado 1 y coeficiente 0 de grado 0, 2x. Si queremos sacar el polinomio poli, cuyas raíces son, pues vamos a poner las raíces de este mismo, menos 1, 1. Me va a dar el resultado de coeficientes del polinomio. Si voy a la derecha, este sería el grado 0 menos 1. Este sería el grado 1, 0x. Y este sería el grado 2, x cuadrado más 0x menos 1, es decir, x cuadrado menos 1. Veis que es la operación inversa, poli a roots. Pasamos a otra categoría de funciones, funciones para buscar el cumplimiento de condiciones lógicas. Any, como su traducción en inglés indica, me dice si la condición que ponemos entre paréntesis se cumple al menos en un elemento del vector. Si no se cumple en ninguno, daría 0. Y si se aplica una matriz, haré una comprobación por cada columna. Ahora vemos algún ejemplo. All me dice si se cumple la condición en todos los elementos. Solo si se cumplen todos me da cierto. Si no, me daría falso. Y find busca dónde se encuentra la condición. Es decir, no me dice si sí o si no. Se cumple en algún sitio o en todos, como en las anteriores, sino me dice la posición, los índices de los elementos donde se cumple. Imaginar que tengo un vector de unos valores cualquiera. Vamos a poner los corchetes para concatenarlos. Y queremos ver si todos los elementos son positivos o si hay alguno positivo. Bueno, pues any aplicada a la condición v mayor que 0 me va a devolver cierto si hay algún elemento de este vector que cumpla esa condición. En este caso hay 2, o sea que sí me tiene que dar cierto, valor lógico, cierto. Recordar que v mayor que 0 es una operación relacional que se va a realizar con cada uno de los elementos. Me va a dar un vector de ciertos y falsos. En este caso, falso en el primero, cierto segundo y tercero y falso en el último. Lo que hace any es ver si alguno de estos es cierto. En este caso sí lo es y por eso me da cierto. Vamos a hacer lo mismo pero con all. Si todos cumplen la condición, va a ver que el resultado que hay aquí dentro, que es un vector lógico, como veis justo encima, si tiene todo unos. Si tiene todo unos,
me dará cierto, en este caso falso. Si tengo una matriz, va a dar un resultado, por ejemplo la matriz A, la voy a hacer rápidamente poniendo el vector V y debajo el vector V más 5. ¿Vale? Dos filas, una debajo de otra. Bueno, pues si empleo cualquiera de estas funciones lógicas a la matriz A con la condición que veáis, A mayor que 0, lo va a hacer con cada columna y me va a dar un resultado con cada una de las columnas. Si todos en esta columna son mayores que 0, me dará cierto. Lo mismo con cada una de las columnas, es decir, estos no son todos, me va a dar falso, estos sí son todos, me va a dar cierto y cierto, y estos no son todos mayor que 0, me va a dar falso. Un resultado por cada columna. ¿Veis? 0, 1, 1, 0, como habíamos dicho. Si queremos un resultado en total de la matriz, vamos a operar igual que con sum, con proc, es decir, aplicar dos veces. All me da un resultado por columna. Quiero un único resultado que me diga si todos los elementos de la matriz son positivos. Pues voy a sacar la función all y voy a aplicar otra vez a ella la función all de all. ¿Vale? Ya el resultado de esto me sale falso, porque no todos son mayores que 0 y me da un resultado solo, que es lo que quería. Vamos a hacer find. Find me hace la búsqueda de dónde se cumple. Dónde se cumple que A es mayor que 0. Fijaros que tenemos esta matriz A y el cumplimiento de esto pues se da en varios elementos. Ahí tenemos todos esos. Bueno, pues me va a decir posiciones. ¿Cómo me dice esas posiciones? Me las está diciendo en orden columnas, tal cual como está la matriz guardada en la memoria. Esta matriz en la memoria del ordenador está guardada de esta manera. El find me está diciendo en qué posiciones tenemos el cumplimiento de la condición. En la posición 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6 y en la 8. Pasamos a la categoría de funciones hechas para utilizar con cadenas de caracteres, para hacer algo con cadenas de caracteres, alguna particularidad. Num to str. Número a string. El 2 es como una abreviatura del to, es decir, que número a cadena, es lo que está diciendo el nombre de esta función, número a cadena. Pasamos entre paréntesis un número y lo transforma a la cadena de texto de ese número con dígitos. Ahora vemos unos ejemplos. Al revés, string to num. String, que es cadena, a número. Meto la cadena y lo pasa a número. Si tenemos varias cadenas de caracteres y queremos hacer una matriz con ellas, podemos emplear esta función, string to mat. String, cadena, a matriz. Lower, si tengo una cadena, la pasa a minúsculas. Upper, si tengo una cadena de texto, la pasa a mayúsculas. Debemos conocerlas, estas funciones. Vamos a ver otras más. strcat, concatena, une las cadenas que ponemos como argumento. Podríamos conseguirlo igualmente poniendo las cadenas con los corchetes, que son nuestro ensamblado, con comas entre ellas, ensamblado en horizontal.
así hasta el final, ¿vale? Estaríamos consiguiendo algo similar a strcat. strcmp compara las cadenas que ponemos como argumento, las compara y nos devuelve 1 si son iguales y 0 en caso contrario. Similar a la anterior, str, pero tiene una n aquí, strncmp, compara las cadenas en sus n primeros caracteres. Por eso nos aparece ese argumento nuevo. Devuelve 1 si son iguales en esos n primeros y 0 en caso contrario. strret sustituye. Tenemos una cadena, busca en ella un fragmento que sea de contenido F1 y lo sustituye por este otro fragmento. Y búsqueda. Busca dónde está la cadena C1 dentro de la cadena principal, llamada cadena. Devuelve los lugares donde comienza, porque si C1 son varios caracteres, ABC, donde comienza, donde haya encontrado esa cadena C1 dentro de cadena. Vamos a verlo con ejemplos porque os va a quedar así más claro. Vamos a suponer el número, la variable x que vale 23. Es una variable numérica tipo double. Y queremos convertirla en la cadena 2, 3. Es decir, el dígito 2 y el dígito 3. Cuando hablo de dígito es lo mismo que el carácter A, B, el que sea. ¿Vale? Son cosas escritas. Queremos convertir un número a una cadena. Vamos a usar entonces la función num to str. Número a string. Meto x y lo que devuelva aquí a la izquierda será ese número 23 convertido a cadena de texto. ¿Vale? Fijaros el icono de character que sería un vector de 2 componentes. En el primero el carácter 2, no el número 2, y en el segundo el carácter 3. Podríamos hacerlo al revés. Tenemos una cadena de caracteres como es esta que tiene el 23 y queremos pasarlo a número. Es decir, de string str to num. Le meto la cadena z y me pasaría a número, en este caso en ans. ¿Vale? Ans sería el número 23. No penséis que de pasar de cadena a número me va a averiguar algo así. Cadena, texto 2. No me va a pasar esto a un número 2, ¿vale? Me lo deja vacío, no lo entiende. Defino esta variable llamada cadena con un contenido que es el texto hola, mayúsculas y minúsculas mezcladas. 4 caracteres, sería un vector de 4 de longitud. Y vamos a pasar todo a minúsculas. Lower, aplico cadena. En ans va a pasar el texto que está dentro de mi variable cadena a minúscula, ¿vale? Variable de la izquierda, ans. Recordar que si ponemos comillitas aquí, lo que estamos trabajando es con el contenido exacto de esto, es decir, CADENA, eso es lo que estamos pasando a minúsculas, y no el valor interno de una variable llamada cadena. ¿Vale? Así que ponéis comillas, estáis refiriéndoos textualmente a lo que ponéis entre comillas. Si yo tengo mi variable cadena, que recordad no ha cambiado, ¿vale? Lo que he pasado a minúsculas está en ans, mi variable cadena sigue así, HOL en mayúscula y A en minúscula. La quiero pasar entera a mayúsculas, uso upper. Y la tendría ahí en ans. ¿Vale? Esto es útil cuando pedimos algún dato y queremos comparar con otras cosas. Entonces queremos evitar que si el usuario lo ha introducido la primera en mayúsculas, el resto en minúsculas, o con la combinación que sea, que nos produzca un error. Lo convertimos todo a mayúsculas o todo a minúsculas, lo que haya introducido, y ya lo comparamos. Seguimos utilizando funciones de cadenas de caracteres. Me voy a inventar otra variable, cadena 2 y cadena 3,
Vamos a comparar ambas cadenas que no son iguales. str, string, c, m, p de comparación. ¿Vale? Los nombres de estas funciones también se te quedan rápido, ¿eh? Está cogido como los diminutivos de las palabras de lo que están haciendo. Entonces vamos a comparar cadena 2 y cadena 3. Y me dice falso, porque no son iguales. Sin embargo, si yo quiero comparar solo los dos primeros caracteres, que sí van a ser iguales, la función que tengo que usar es strn, los argumentos de las dos cadenas que quiero comparar, y los ¿cuántos primeros caracteres? Los dos primeros. Aquí me va a decir cierto. Vamos a buscar algo en una cadena, find, buscar en string, str, vamos a buscar en la cadena 2, que fijaros que tiene de contenido pato. Vamos a buscar el TO. Vamos a buscar dónde está TO. Si os fijáis, la cadena tiene 4 caracteres y el trocito TO empieza en posición 3. Ahí me dice posición 3. Si lo encontrara en varios sitios, me diría en un vector columna todas las posiciones donde lo ha encontrado. Y por último, strret lo que va a hacer es sustituir. Entonces, en la cadena 2 vamos a sustituir el trocito de texto TO por el trocito de texto TA. Siempre donde encuentre TO lo sustituirá por TA. Y va a llevar el resultado de esa sustitución a la izquierda en la variable que pongamos, ¿vale? Así que ejecutamos esta orden y la variable ccc debería tener cambiado el TO por el TA, es decir, pata. ¿Lo veis aquí? ccc pata. Lo vamos a sacar en pantalla y lo tenemos ahí.